Vamos a continuar con el teórico de salud mental y derechos humanos. En este caso vamos a hablar de la Organización Panamericana de la Salud, de la cual la Argentina forma parte, igual que de la Organización Mundial de la Salud y la Declaración de Derechos Humanos. Esta organización plantea que hay un montón de nuevos temas que hay que tener en cuenta. En esto habla de la vulnerabilidad psicosocial, que tiene que ver con grupos específicos como los indígenas, grupos en pobreza extrema, las consecuencias de urbanización en las grandes ciudades. Esto de que mucha gente termine aglomerada en un mismo lugar, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de oportunidades. Esto habla también del aumento de la morbilidad y de la problemática social de la niñez y la adolescencia. Esto plantea todas aquellas enfermedades que se dan en un lugar con una determinada población, que en este caso habla de la niñez y la adolescencia. Habla de que hay que tener en cuenta las enfermedades que surgen y las problemáticas psicosociales que tienen que ver con la economía, la educación, la nutrición de los niños y los adolescentes. El aumento de la demanda de servicios por parte de la sociedad, que tiene que ver con medidas efectivas de prevención y el abordaje precoz sobre el suicidio, el abuso de drogas y alcohol. Esto también hay que enfocarlo a los adolescentes y los jóvenes, ya que la tasa de suicidio es muy grande, como dijimos antes, entre los 15 y los 29 años. Entonces hay que hacer foco también ahí en la prevención y el abordaje. En el momento en que se detecta, poder implementar técnicas que puedan ayudar a estos jóvenes a salir de la depresión, del abuso de drogas o el alcohol. La violencia y todo lo que está relacionado al aumento, y los servicios de salud mental para la atención de las víctimas, porque muchas veces se atiende a los violentos y no se atiende a las víctimas. Ese es un tema que cada vez hay que tener más en cuenta, porque son cada vez más la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia. Bueno, nuestro país no tiene cifras exactas, pero obviamente podemos decir que la calidad de vida en la mayoría de la población ha disminuido. Se dice que el gasto en psicofármacos es igual que en antibióticos. Eso se salió como el resultado de un estudio que se hizo. Obviamente dice que es un error pensar que los problemas mentales son solo médicos. Los problemas de salud mental son hechos concretos y habituales y que están presentes en la vida cotidiana de la gente. Todos conocemos a alguna persona que ha tenido algún ataque de pánico o ha sufrido algún tipo de depresión o ha tenido algún episodio que poco tenga que ver con la salud mental. Y tiene características que son esenciales y que anudan en el mismo plano del sufrimiento mental y el sufrimiento social, no logrando la psicopatología discernir cuándo proviene de la historia del individuo y cuándo de la situación social. Y esto es porque la situación social es muchas veces la que agrava la situación del individuo. Entonces no se sabe si el individuo no tiene acceso a su bienestar, pongámosle de trabajo, social, de educación, de inteligencia emocional, por cuestiones meramente individuales o por cuestiones sociales. Recordemos que Pitón siempre decía que el enfermo no enferma solo, enferma en un contexto y en medio de una sociedad o en medio de una familia.
Entonces hay que tener en cuenta estos temas también. Después dice que para dar una definición hay que ir hacia una definición de lo que es el campo de la salud mental. Entonces habla de lo que es el campo para el diccionario, como un espacio real o imaginario donde cabe o por donde recorre o se dilata alguna cosa. El campo de la salud mental tiene que ver con dice que es un sistema de posiciones y de relaciones entre posiciones. Él dice que el campo de la salud mental, nosotros también podríamos decir lo mismo, que el campo de la salud mental, como hablamos de bienestar, son muchos los actores que intervienen. Y en este sistema de posiciones y de relaciones entre posiciones tiene que ver con la relación que se da entre un campo y el otro. Pongámosle el campo médico y el campo político, el campo médico y el campo educacional. Esta interacción se tiene que dar. Como se juegan ciertos factores que lo determinan en este campo, habla de sistemas de pensamientos. Sistemas de pensamientos que habla de las diferentes formas de comprensión y explicación de los procesos de salud y enfermedad, de atención y cuidado. Después habla de la producción de pensamientos, que es la que se origina en el ejercicio mismo de las prácticas. Las prácticas tienen que ver con los modos de intervención sobre los que se ejecutan sobre el problema, o sea, las formas en las que se trata el problema. Dice que se legitimizan en un plano social, y los agentes de este campo son tanto los enfermos como los profesionales, los técnicos, la familia y todos aquellos actores que intervengan en ese plano. Dice que se genera un sustrato legal jurídico, la existencia social de este campo, y que es quien regula dichas prácticas. Obviamente este campo es ambiguo y complejo, y se producen y circulan valores en la relación de los hombres con ellos mismos y con la naturaleza y con los demás hombres, el mecanismo de reproducción social. Esto quiere decir que muchas veces hay que tener en cuenta cuál es la relación que tiene el sujeto consigo mismo, cuál es la relación que tiene el sujeto con el medio, con el resto de los sujetos, y cuáles son los mecanismos de reproducción social. Esto podríamos decir que tiene que ver con la segregación, la discriminación. Entonces, cuando hay una persona, bueno, hoy ya no tanto, pero en muchos lugares todavía sigue siendo así, la enfermedad mental tenía que ver con un tabú en un momento de nuestra historia, entonces había que segregarlo. Y lo que reproducía la sociedad era eso, la segregación. Bueno, el tema es en cambiar esos mecanismos de reproducción social. La delimitación del campo es difícil, porque como está relacionado a la salud integral, son muchos los actores. Interviene la política, la economía, la educación, la salud, el trabajo, lo emocional, hay un montón de actores. Dice que este campo entonces se articula en el estudio del proceso de salud y la enfermedad, y la atención, los problemas de salud y la enfermedad mental, la investigación de las necesidades psicosociales, la organización de los recursos para satisfacerla. Es interdisciplinario e intersectorial. Son muchos los saberes que tienen que ponerse en juego a la hora de hablar de la salud mental. Los problemas mentales son del orden de lo social, lo económico, el empleo, la vivienda, la migración, lo emocional, esto que hablábamos antes, de que no solamente debe ser abordado por los médicos o los psicólogos. De nada sirve que una persona
sea atendida desde lo psicológico si el contexto en donde vive es violento. O sea, podés ir al psicólogo y tener herramientas para empoderarte, sin embargo, cuando volvés, tu vida corre peligro. De nada sirve que vos vayas al psicólogo, te atienda un médico por un ataque de pánico, y en el transcurso perdés el trabajo, perdés la vivienda. Por eso son todos, son muchos los actores que intervienen. Esto habla de que hay que plantear una construcción de un lazo social diferente, que las acciones conjuntas tienen que ver con la vinculación de los proyectos del bienestar social de la población, esto de trabajar desde los distintos lugares, de los distintos sectores, tienen que trabajar en conjunto, tienen que buscar las maneras, las formas. Y después vamos a hablar de los derechos humanos. Para terminar con todo esto que tiene que ver con el bienestar, una de las cosas más importantes que declara la Organización Mundial de la Salud, que no nos podemos posicionar desde la enfermedad, hay que posicionarse y delimitar cuáles son las cosas de la salud, del bienestar psicosocial de las personas, para después dictaminar cuáles son las cosas que caben dentro de la enfermedad, ¿no? Entonces, siempre hay que ir en pos de que las personas puedan mejorar su bienestar, tanto físico como emocional y psíquico. Y ahí es donde nosotros tenemos un rol, jugamos un rol importante. Como agentes de cambio, nosotros tenemos que ahí pensar diferentes dispositivos, diferentes maneras de abordar el tema. Desde la salud, muchas veces desde la prevención, como decíamos antes, prevenir sobre el suicidio, prevenir sobre las consecuencias que produce el alcohol o las drogas, prevenir sobre la violencia machista. En este tipo de proyectos que deberíamos de embarcarnos como futuros agentes de cambio.